Bien, saludarlos, darles las gracias por estar acá, darse el tiempo y el momento para poder participar de esta charla. Así que muchas gracias por ello. Voy a compartirles entonces, en este minuto ya somos 24 en sala, les voy a compartir, ah, voy a compartirles entonces la presentación. Me dicen, me levantan el dedo, me dicen que se ve bien, porfa, para saber si estamos viendo lo mismo. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, perfecto, gracias, Yael. Excelente. Gracias. Gracias, Joaquín. Gracias. Bien, entonces, vamos por la charla. La charla que nos convoca, cómo elegir una carrera. Bueno, esta charla la organiza Crisalia Coaching, que es la empresa que tengo, que dirijo, y así que vamos por eso. Bien, para quienes no me conocen, no sé, darles la bienvenida. Soy Laura Retamales, contarles brevemente que soy la directora de Crisalia Coaching, la consultora que está organizando esta charla. Soy de profesión original ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile. Muchos creen que soy psicóloga porque estoy en estos ámbitos, de eso podemos conversar también, que no necesariamente uno sigue toda la vida haciendo la misma carrera de la cual proviene, así que interesante el poder reinventarse. Soy coach vocacional con certificación internacional, diplomada en coaching ejecutivo y coaching integral, así como también tengo un máster en coaching neurolingüístico de estructura profunda. Tengo estudio en la Escuela de Educación Emocional de Juan Casasus, un máster en todo este tema. También estudios de gamificación en la Universidad Oberta de Cataluña y soy co-creadora, también soy jugona, o ¿no es cierto?, gamer, pero de juegos, digamos, con una trascendencia más lúdica, como es Clash of Zombies para el desarrollo de habilidades socioemocionales en colegio. Bien, hecha la presentación, vamos a lo que nos convoca. ¿Cómo elegir carrera? Van a haber factores internos y van a haber factores externos. A todo esto, por favor, si tienen cualquier duda, me preguntan nomás, me interrumpen y yo les respondo con gusto. A mí me gusta ir respondiendo las dudas al momento, de manera que ustedes las puedan ir resolviendo y no queden con esa duda sin contestar. Bueno, ¿cómo elegir carrera? Factores internos, ¿no es cierto? Y hay factores externos. En los factores internos tenemos lo que es el autoconocimiento, la capacidad de conocernos a nosotros mismos, y algo de eso vamos a ver el día de hoy en esta charla. Vamos a conocer que hay aspectos como los intereses, las aptitudes, los logros, los valores personales, así como las creencias, que son aspectos que nos ayudan a conocernos mucho mejor. Y los que no estén familiarizados con el concepto de creencia lo vamos a ver en un ratito más. En cuanto a los factores externos, bueno, todo lo que tiene que ver con lo económico, ¿no es cierto?, que eso afecta la decisión que podamos tomar a la hora de elegir una carrera, los amigos, por cierto, la familia, el entorno sociocultural en el cual estamos insertos, y los mitos, que muchas veces nos los compramos, nos los creemos, y no son más que mitos como tal. Bien, entonces vamos por los factores internos. Dentro de los factores internos están los intereses, como ya decíamos. Y bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de intereses, no es cierto? Los intereses son estos factores internos que podemos como definir lo que son inclinaciones o preferencias, ¿no es cierto?, que sentimos por ciertas actividades, por ciertas situaciones, por ciertos objetos. En gran medida los intereses, ¿no es cierto?, constituyen como una guía para orientar nuestra vida en torno a qué cosas nos gustan más hacer, y muy probablemente eso se nota desde que somos pequeños. A veces no, a veces son cosas que vamos teniendo interacción a lo largo de nuestra vida y nos vamos dando cuenta que constituyen parte de lo que nos interesa. Entonces, los intereses que dicen relación con el área vocacional son los que nos dirigen a realizar ciertas actividades y juegan un rol sumamente importante, ¿no es cierto?, los intereses,
en esta decisión de elegir la carrera o profesión, ¿ya? Y esta elección es, en base a los intereses, tiene que ver cuando yo realizo una tarea con mucho agrado y satisfacción. Ese es, digamos, como la pista de que algo a mí realmente me interesa y por lo tanto ver si ese interés tiene una proyección profesional o no y por lo tanto, si fuese así, está en mí perfeccionarlo y progresar en ese interés de manera que pueda desarrollarlo de manera profesional. Em, ¿Qué más? Para identificar nuestros intereses podemos hacernos ciertas preguntas. Y estas preguntas son como del tipo, ¿qué tipo de actividades te gusta realizar? ¿Con cuáles actividades sientes que fluye, que pasa el tiempo como que estás 1 hora, 2 horas y parece que hubieran pasado 5 minutos? Eso hablamos de que estás interesado. ¿En qué inviertes mucho tiempo y lo disfrutas? Fluyes, te gusta, te apasiona, pasas todo el día, las horas en eso. Y si tuvieras que hacer algo por lo cual no necesariamente te pagaran, lo harías hasta gratis, ¿qué sería eso? Sería a lo mejor dormir, muchos me han dicho eso, ¿no? Salir con los amigos, pero salir con los amigos, fíjense que habla de que eres sociable, que te gusta estar con personas, así que igual eso da un dato. O, no sé, ayudar, hacer un voluntariado. ¿Qué harías aunque no te pagaran? ¿Por cuál o cuáles materias? Ya hablamos de las asignaturas del colegio, pero hablamos tanto de las asignaturas del currículum obligatorio como del complementario. O sea, hablamos de, no sé, de lenguaje como de robótica, de matemática o biología como de, no sé, teatro o cocina. Entonces, ¿por cuáles materias sientes mayor atracción o curiosidad? Porque eso te va dando pistas de cuáles pueden ser tus intereses. ¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿Sobre qué temas te gusta investigar? Algunos me pueden decir es que a mí no me gusta leer. Bueno, ¿qué tipo de series te gusta ver? A lo mejor te gusta un tipo de película o te gusta ver videos de, no sé, de los dinosaurios, de épocas pasadas. ¿Qué llama tu atención de viajes? Eso va dando cuenta de características tuyas que representan intereses para ti. ¿Existe algún tema del cual te guste conversar mucho? Que te embalas, ¿no es cierto? Te metes en ese tema de política, de género, de protección a los animales o protección al medio ambiente o veganismo, no sé, puede ser el tema que a ti más te apasione y eso va a dar luces acerca de lo que realmente son tus intereses. Bien, y sobre las actividades que te gustan o prefieres realizar, ¿cuál de estas puedes asociar a una carrera? O sea, por ejemplo, vamos a decir, ya, te gusta cocinar, te encanta hacer platos ricos y todo, tal vez podría ser chef, podría ser una opción. O, por ejemplo, te gusta tocar instrumento y perteneces a una banda, a lo mejor te gustaría estudiar música o te gusta estar al tanto de las investigaciones biológicas, a lo mejor quieres estudiar licenciatura en biología. Entonces, como ir dándonos cuenta de cuáles son esos intereses y de qué manera los podemos relacionar con una carrera. Y entonces, ¿cuáles podrían hacerse de manera profesional? Porque a lo mejor me gusta la cocina, pero yo la veo más como un pasatiempo, como un hobby, y no como necesariamente una profesión. Entonces, por eso, mirarlo en su justa medida, de manera que si te ves o no haciendo eso de manera, ese interés que tienes de manera profesional. ¿Y cuáles podrías seguir realizando por medio de algún hobby? Entonces, en este mismo ejemplo, la cocina, entonces a lo mejor la cocina la podría dejar como un hobby, hacer cursos de cocina, pero no llevarlo a un nivel profesional, por ejemplo. Es algo, ¿no es cierto?, lo interese, algo que te guste y disfruta, pero ¿quieres estudiar algo relacionado a este tema? Porque puede ser que a mí me gusta mucho la música y me gusta escucharla y soy un oyente sensible que sabe cuando alguien desafina o entiende como los matices de la música. Sin embargo,
más allá de disfrutarlo, no quiero saber de teoría, no me gustaría participar de una orquesta o componer música, entonces prefiero que sea más como algo que disfruto, pero no necesariamente lo voy a llevar a un nivel profesional. Por favor, si tienen preguntas, vayan dejándolas por el chat o abren el micrófono y me preguntan libremente, no hay ningún problema con eso. Bien, de los factores internos, además de los intereses, están las aptitudes. Las aptitudes, ¿a qué me refiero con esto? Son las disposiciones que tenemos naturalmente, o sea, desde que nacemos, o algunas que vamos adquiriendo en la medida que vamos creciendo y vamos interactuando con el mundo, de acuerdo a las experiencias o conocimientos que vamos adquiriendo. Entonces, estas se manifiestan cuando realizamos algo que nos sale fácil, no necesariamente que nos satisface mucho, y subrayo que no necesariamente nos satisface mucho, es decir, me sale súper bien, no sé, todos los ejercicios de la clase de educación física, pero realmente no sé si quiero ser profesional en algún tema que tenga que ver con la educación física. Entonces tengo una aptitud, tengo una habilidad, pero no tengo necesariamente el interés. ¿Mm? Entonces, esta palabra aptitud viene del latín aptus, que significa capaz para o hábil para. Entonces, las aptitudes se relacionan con las habilidades porque las habilidades son la aptitud desarrollada o llevada a un nivel de práctica mayor, de manera que me hago hábil en esa tarea. Las personas, ¿no es cierto?, nacemos dotadas de una serie de aptitudes. Algunas vienen con nosotros desde que nacemos y nos permiten ver el mundo y interactuar con el mundo de acuerdo a esas capacidades, a esas aptitudes que tenemos. Sin embargo, si lo queremos hacer de manera profesional, vamos a tener que llevar esas aptitudes a un nivel mucho mayor para poder tener un mejor desempeño. Y por eso es súper importante que en el proceso en que estamos de elegir carrera, analices cuidadosamente qué habilidades, qué aptitudes tienes y cuáles deberías potenciar o desarrollar aún más conforme a la idea que tienes de carrera que quisieras elegir para estudiar. Bien, para identificar tus actitudes, puedes, así como con los intereses, puedes formularte ciertas preguntas. ¿Qué tipo de actividades te resulta fácil hacer o comprender? No estamos calificando si te gustan o no, estamos viendo cuáles te resultan fáciles. Y luego, de las materias del colegio, hablamos tanto del currículum obligatorio como del currículum complementario, cuáles te resultan más fáciles de entender o te iba bien en el colegio. ¿Cuáles te resultan más fáciles? Biología, lenguaje, historia, música, educación física. Y sobre estas actividades que te resultan fáciles de realizar o de comprender y que además, ¿cierto?, te gustan o te interesan, ¿cuáles de ellas se podrían asociar a una carrera? Y cuáles se podrían llevar a un nivel profesional. Entonces, vamos viendo que, por un lado están los intereses, ¿no es cierto? Nos gusta, pero también está por el lado de las aptitudes, para ver si esas aptitudes potencian a estos intereses de manera que sumen y por lo tanto te ayuden a generar más esa visión, esa proyección desde quién eres tú a llevarlo a una carrera, materializarlo en esa carrera y por lo tanto identificar qué cosas tienes que adquirir y qué cosas tienes que potenciar o mejorar. Bien, sigamos con los factores internos. Los logros, otro aspecto del autoconocimiento que está, digamos, como formando parte de nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con logro? Es, ¿no es cierto?, la obtención o la consecución de aquello que hemos venido intentando hace mucho tiempo y que hemos hecho con mucho esfuerzo, ya sea psicológico o físico. Le hemos puesto atención, dedicación, de manera de poder conseguirlo y hacerlo una realidad. Para algunos los logros serán
o sea, una misma acción, un mismo logro para una persona puede ser un logro pequeño y para otro puede ser un gran logro. Es así como, por ejemplo, tenemos sacar una determinada nota en una prueba, ¿no es cierto? Hacer las paces con un amigo que tuvo un conflicto hace un tiempo atrás, ese puede ser un logro. Otro podría ser participar de un campeonato en el deporte que practicamos, ¿no es cierto? En atletismo, en fútbol, en básquetbol, en tenis, el hockey, lo que sea. Aprender a usar una determinada aplicación, no sé, el Photoshop o el Canva o cualquier aplicación que ustedes quisieran utilizar y que, bueno, siempre cuando nos adentramos en una materia nueva hay que aprenderla. Pasar de curso, sí, a algunos les resulta muy fácil, pero a otros no tanto. Entonces, para uno puede ser como, sí, más de lo mismo, pero para otros puede significar todo un logro. Entonces, los logros son muy personales. El esfuerzo que yo le ponga a algo y el interés que yo le pongo a algo difiere según la persona y la situación y la etapa de vida en la que estamos. Andar en bicicleta, por cierto, muchos les resulta muy fácil, pero a otros les cuesta un montón poder, y de hecho algunos no saben andar en bicicleta, y es también un tema que se puede considerar un logro. Entonces, les propongo que para que a ustedes, a su propia voluntad, no es para ahora, digamos, pero les dejo la propuesta de que hagan un ejercicio. Elaboren una lista con todos los logros que hayan tenido hasta ahora en la vida. Y de nuevo, la definición del logro es de ustedes. No es mía, no es del amigo, no es de la mamá, no es del papá, no es del pololo, nada, sino que es de ustedes. Entonces, no importa si esos logros fueron pequeños o fueron grandes, o tal vez quieres considerar un tamaño intermedio. Lo importante es que tú sientas orgullo de haberlo conseguido. Eso para ti va a ser definitivamente lo que vas a considerar un logro. Puede ser el andar en bicicleta, como veíamos recién, aprender a nadar, sacar un determinado ejercicio de matemática, viajar solo, etcétera. Bien, vamos entonces ahora por el siguiente, que son los valores personales. ¿Y a qué me refiero con esto como factor interno? Son los valores personales, son aquellos principios, virtudes o cualidades que nos permiten orientar nuestro comportamiento para la realización de la meta personal. Entonces, ¿de qué hablamos? Son principios que nos rigen como personas, como grupo, como sociedad, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ¿no es cierto? La vida, el valor de la vida es uno de los valores. No estaríamos pensando en asesinar o en robar, ¿no es cierto? Porque eso va contra nuestros valores. Una persona puede adoptar diferentes valores como importantes dependiendo del momento de la vida en que se encuentre. Por ejemplo, eh, valores como el respeto, la puntualidad, la solidaridad, la amabilidad, en algún momento de tu vida pueden ser muy importantes y en otro momento, por ejemplo, de la maternidad, a lo mejor no sé, voy a inventar, la solidaridad no es tan importante en ese minuto porque tú estás concentrado en la maternidad, por ejemplo. Entonces, va a depender de qué minuto de la vida nos encontremos. Y acá les propongo nuevamente un ejercicio voluntario en el cual ustedes pueden elaborar una lista de sus valores. En Internet, en Google, ¿no es cierto? Pueden encontrar montones de listas de valores personales con sus definiciones y es increíble como a veces hay algunos que desconocemos y que los tenemos. Entonces es interesante explorar para poder identificar aquellos valores que nos definen en la etapa en que nos encontramos hoy día. Entonces, hablamos de cualidades personales como la paciencia, la valentía, o cualidades sociales como la simpatía, la capacidad de escuchar, ¿no es cierto? O la empatía, las intelectuales como la memoria, el razonamiento lógico, o también cualidades físicas como puede ser la coordinación, ¿no es cierto? Que de repente alguien es más coordinado que otro, tiene mejor motricidad fina, etcétera, agilidad, entre otros. Así que les planteo ese ejercicio para que ustedes lo puedan hacer en virtud de conocerse mejor. Y por último, y no por eso menos importante, otro factor sumamente importante son las creencias.
para quienes no estén familiarizados con las creencias, no hablamos en un sentido espiritual, sino que hablamos en un sentido más bien de cómo pensamos acerca de lo que nos ocurre en la vida. Entonces, conforme a eso, y por eso la imagen, habrán creencias limitantes que nos amarran, ¿no es cierto? Y habrán creencias potenciadoras que nos quitan las amarras. ¿M? Vamos a detallar eso un poquito más ahora. Entonces, las creencias son las normas de nuestra vida, las reglas bajo las cuales vivimos, ¿ya? Y hay de aquellas que son liberadoras, ¿cierto? Sueltan estas amarras y que llamamos creencias potenciadoras y nos dan permiso para lograr nuestros objetivos. Sin embargo, y en contraposición están las creencias limitantes que lo que hacen es amarrarnos, obstaculizarnos, frenarnos, impedirnos que logremos nuestras metas o que nos sea muy fácil llegar allá. Entonces muchas veces nos va a llevar a pensar que no podemos hacerlo, que no somos capaces, ¿ya? Si las dudas o pensamientos en este momento que estás eligiendo una carrera, un futuro profesional, obstaculizan tu toma de decisiones, entonces estamos enfrente de creencias limitantes. Y esas creencias boicotean o se interponen a la hora de que tú decidas qué carrera estudiar, que decidas qué carrera, que elijas qué carrera estudiar. ¿Sí? ¿Pregunta? Por favor, pregúntenme nomás si tienen alguna duda, para eso estamos acá, así que feliz de contestar si surgen dudas. Bueno, y también en este proceso, ¿no es cierto?, de elegir carrera, es súper importante identificar los miedos o creencias limitantes para que ustedes al identificarlas las puedan transformar en opciones que les puedan ayudar a decidir, ¿sí? Súper importante ser consciente de cuáles son aquellas cosas que me obstaculizan mi toma de decisiones de manera de mirarla, identificarla y poder cambiarla o eliminarla si fuera el caso. ¿Sí? ¿Alguien con pregunta o no? Ya, perfecto. Las creencias limitantes entonces son ideas, opiniones o pensamientos negativos que consideramos como ciertos, así como mañana es jueves y nadie me lo va a discutir, creemos que estas creencias son verdad. De pronto ni siquiera las consideramos limitantes porque es tan veraz su existencia que ni siquiera se cuestiona. ¿M? Entonces, y condicionan nuestra vida porque condicionan la forma en que miramos la vida. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado, o quizá ustedes mismos pueden decir, es que no sé hablar en público, ¿ya? Soy incapaz de aprender matemáticas. Mis compañeros o compañeras son mucho más inteligentes que yo. Y así un montón de pensamientos o ideas que de pronto lo único que hacen es obstaculizar nuestro desarrollo personal. Y las creemos tan a pie juntillas que se transforman en una realidad para nosotros. A ver, Katia dice, yo lo que más me limita es el miedo al fracaso. Mira, Katia, vamos a hacer un ejercicio, así que gracias por compartir eso tan personal que nos cuentas, Katia. Así que vamos a hacer un ejercicio que yo creo que te va a ayudar, así que guárdate esa creencia limitante o ese miedo para ese ejercicio. Muchas gracias por compartirlo. Bien, poco importa, ¿no es cierto?, que realmente no se ajusten a la realidad estas creencias, como decía Katia, respecto del fracaso, porque para nosotros, para nuestra mente, son ciertas. No hay otra verdad, es así. Entonces, para nosotros son reales y muchas veces nos vamos a fijar en aquellas cosas que nos pasan que refuerza esa idea. O sea, por ejemplo, probablemente Katia, perdona que te tome como ejemplo, Katia a lo mejor ha hecho muchas cosas buenas, ha logrado muchas cosas, que no tengo dudas sobre aquello. Sin embargo, probablemente algunas cosas no hizo muy bien por diferentes razones y ella se concentra en esas cosas más que mirar todas aquellas cosas buenas que sí ha podido realizar,
además de mirar que es un proceso de aprendizaje. O sea, vamos paso a pasito como un bebé que va aprendiendo a caminar, ¿quién no se cayó cuando aprendió a caminar? O sea, todos para levantarnos tenemos que caernos. Todos para aprender tenemos que equivocarnos porque el error es parte del proceso de aprendizaje. Así que gracias, Katia, por esa idea tuya. Bien. Y por otro lado, las creencias potenciadoras, bueno, la palabra un poco nos sopla, ¿no es cierto? Son las que nos ayudan a avanzar hacia el objetivo que nos estamos definiendo. Entonces son creencias que nos impulsan a crecer y a potenciar lo mejor de nosotros mismos para cumplir las metas que nos propongamos. Y, al contrario de las limitantes, nos ayudan a alcanzar el objetivo que tenemos en mente. También se les conoce como creencias empoderantes, porque nos empoderan, porque nos potencian. Y ambas creencias, la potenciadora y la limitante, ¿no es cierto?, provienen de información y experiencias que nosotros almacenamos. O sea, es distinto nacer en Chile que nacer en Japón, que nacer en Uruguay, que nacer en Afganistán, por cierto, ¿no? Que nacer en Francia. Entonces, nosotros almacenamos cierta información y de acuerdo a la familia, el entorno sociocultural, etcétera, que ya lo vamos a ver en los factores externos, eso también nos va configurando la manera que tenemos de ver la vida y las creencias que tenemos acerca de nosotros. ¿M? Y eso va a ir cambiando, por cierto, en cada una de las épocas de vida que nos vaya tocando vivir. Entonces, les voy a poner un ejemplo, o sea, varios ejemplos de creencias limitantes y me gustaría, si por cierto le pueden sacar foto, porque esto nos va a ayudar al ejercicio que vamos a hacer. Rápidamente lo voy a leer. Nadie me va a querer como lo merezco, no soy bueno, buena para nada, no soy bueno hablando con los demás, cosas que nosotros podemos creer de nosotros mismos. No merezco que me quieran, no puedo hacer esto, soy incapaz de hablar en público, es difícil ser feliz en la vida, no está bien cometer errores, que es un poco lo que tiene que ver con el fracaso, siempre tengo la culpa, hay que criticar a las personas que cometen errores, la vida es muy complicada, los cambios son costosos, la gente es mala y envidiosa por naturaleza. Si confío en los demás, acabarán decepcionándome. No tengo tiempo para mí. Nadie me escucha porque lo que tengo que decir no interesa. Es imposible que consiga mis sueños. Los demás tienen la culpa de lo que me sucede a mí. Necesito agradar a todo el mundo para no tener conflictos con nadie. Vaya una lista interminable, porque estas son 19 ejemplos, pero hay montones. Así que si se reconocen en alguno, bienvenido sea, porque es el primer paso para poder cambiarla, las creencias limitantes, porque muchas veces lo pensamos, lo decimos, en nuestro entorno vive de esta forma. Entonces es bueno como parar, tomar conciencia, mirar, identificar estas creencias que nos obstaculizan el desarrollo y poder por lo menos ya tener la intención de cambiarla para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra toma de decisiones, que en este minuto es lo que nos convoca al elegir carrera. Así que espero que le hayan sacado foto. Yo, parte del ejercicio que vamos a hacer, voy a pasar a la siguiente lámina. Bien, ejemplos de creencias potenciadoras, ¿no es cierto? Y aquí también les voy a pedir que por favor saquen foto. También tenemos un sinnúmero, no necesariamente se correlacionan con las que vimos recién, pero se los voy a nombrar. Soy una persona digna de amor, deseo y puedo hacer esto, soy responsable de mi vida, soy valioso, valiosa, sé que puedo lograr lo que quiero, puedo conseguir materializar cualquier proyecto que me propongo, estar equivocado es el primer paso para estar en lo correcto, confío plenamente en mí, mi opinión es tan válida como la de cualquier otra persona, puedo dar siempre lo mejor de mí mismo, todo es posible, confío en que puedo aprender nuevas cosas con total facilidad, soy capaz de conseguir todo lo que me propongo, me permito tener éxito y ser reconocido o reconocida por mis logros, reconozco mi valor personal y me amo profundamente por ello,
Me siento apoyado, apoyada y respaldado por la vida y estoy preparado, preparada para triunfar. ¿Se fijan cómo son distintas las maneras de enfrentar las creencias con pensamientos o ideas desde el ámbito de las creencias limitantes versus las creencias potenciadoras? Un poco de agua, así que para seguir. Bien, me imagino que ya le sacaron foto a las creencias limitantes y a las creencias potenciadoras. Entonces ahora les voy a mostrar un par de ejemplos como para que veamos cómo a las creencias limitantes le podemos dar la vuelta para llevarlas a creencias potenciadoras. Por ejemplo, debo pensar como creencia limitante en los demás primero, aunque me perjudique. No tengo que ser egoísta. Esto está muy asentado en muchas personas de nuestra sociedad, donde creen que siempre deben estar al servicio de los otros, solamente al servicio de los otros. Y versus mis necesidades también son importantes. Si me preocupo por ellas, estaré más feliz y me ayudaré mejor a las personas. Y aquí se fijan que frente a una misma situación estamos pensando de manera distinta. Una me limita porque me hace sentir mal si es que yo no me ocupo de los otros, pero estoy dejándome de lado en circunstancias que la creencia potenciadora estoy ayudando a los demás, pero primero me estoy ayudando a mí para poder tener una mejor entrega incluso. Entonces, a pesar de que tienen una finalidad similar, discrepan en cómo yo pienso y actúo para, para estar en la vida, digamos. Bien, una segunda creencia limitante, abordar una tarea muy difícil, siempre me pone muy nervioso o nerviosa y me cuesta tener autoconfianza. Versus alguien que dice o piensa, abordar una tarea muy difícil me da práctica, hace que cada vez me sea más fácil y mejora mi autoconfianza. Entonces se fijan cómo una creencia me obstaculiza, me frena, me amarra y la otra creencia me libera, me facilita, me potencia. Es más fácil decir que sí a lo que otro me pide que enfrentarme a lo que me dirá si me niego, versus tengo derecho a rechazar y subrayo de forma adecuada lo que no quiero hacer. ¿Se fijan cómo en uno, digamos, evito el conflicto y en el otro, desde una manera, desde una perspectiva de respeto por los otros y por mí, hago valer, digamos, mi opinión? ¿Mm? Bien, entonces acá hay una conocida frase de Henry Ford: si tú crees que puedes, puedes, y si tú crees que no puedes, no puedes. Tanto si piensas una cosa como la otra, estás en lo cierto. Henry Ford. Se les dejo esa reflexión en base a qué es lo que quieres creer y a dónde te va a llevar esa creencia. Si te va a llevar a un lugar de crecimiento o a un lugar donde vas a estar limitado. Bien, y vamos entonces por el ejercicio que les dije que íbamos a realizar y del cual quería que le sacaran foto. Les voy a explicar cómo va a ser. Entonces, escriben una creencia limitante y la identifican por cierto, de la lista que sacaron foto o de su propia experiencia y se hacen las siguientes preguntas. Bueno, supongamos que elegimos la creencia limitante que vimos recién, ¿no es cierto? Debo pensar en los demás primero, aunque me perjudique, no tengo que ser egoísta. Entonces, preguntémosle a esta creencia limitante, ¿en qué te basas, en qué te apoyas para pensar eso? Bueno, yo pienso que debo pensar primero en los demás porque ellos están primeros que yo y yo no puedo ser egoísta. Yo siempre he visto a mi mamá que ella ayuda a todos y termina súper cansada, pero siempre ella está para sus papás, para nosotros, para los hermanos. Así que no, yo quiero también pensar en otros de esa misma manera. ¿Qué consigues con esa creencia? Bueno, muchas veces dejo de hacer cosas por hacer las cosas de otro. A veces no tengo ganas, no tengo tiempo
de hacer determinadas cosas, pero tengo que hacerlas porque voy a ayudar a los demás. ¿En qué te perjudica? Bueno, que no le doy prioridad a las cosas mías, me atraso en la entrega de mis trabajos o me pongo nerviosa. ¿Cuál es la intención positiva de esa creencia? Ayudar a los demás. Pues si yo no quiero ser egoísta, yo quiero que me vean como una persona solidaria y que ayuda. ¿Cómo sería tu vida en 5 o 10 años más? Chuta, si veo como mi mamá, a lo mejor voy a estar muy cansada, a lo mejor voy a estar dejando de lado las cosas mías, mm, no sé. ¿Ven? Ahí tenemos la primera parte del ejercicio desde la perspectiva limitante. Entonces vámonos ahora a la potenciadora. A todo esto sáquenle una foto a esto, por favor. Por eso sale esta camarita acá. Sáquenle una foto porque les va a servir para el ejercicio que vamos a ir a hacer en sala, por favor. ¿Mm? Voy a esperar un segundo más para que le puedan sacar foto. Y nos vamos ahora a las creencias potenciadoras. Entonces, si esa creencia limitante la damos vuelta, ¿no es cierto? Ahora la convertimos en mis necesidades son importantes. Si me preocupo por ellas, estaré más feliz y ayudaré mejor a los demás. Entonces, esa es mi creencia potenciadora, la cual respondo la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes mejorar tu vida con la creencia positiva? Mm, Bueno, si yo me pongo primero y hago mis cosas para mí misma, voy a estar entregando mis trabajos a tiempo, voy a estar más descansada, voy a estar más contenta y por lo tanto creo que voy a poder ayudar de mejor manera a las personas. ¿Y cómo podrías empeorar tu vida con la creencia positiva? Mm, Buena pregunta. No creo, salvo que a lo mejor me podría convertir en una persona muy individualista, y que me preocupara solo de mí, pero no está en mi esencia, así que no le veo el lado por el cual yo podría empeorar. Ya. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar con la creencia positiva? Mm, Tener más tiempo para mí, estar más descansada, ayudar con más energía a las personas, ponerles más atención, responder mejor en el colegio, en la universidad, ¿no es cierto? Eh, Eso. ¿Cómo sería tu vida en 5 o 10 años más? ¿Cómo te sentirías? Creo que más tranquila, más realizada, porque estás ya ayudando a otros, pero con la convicción de que también mis cosas son prioritarias y que yo también estoy teniendo un desarrollo como persona. ¿Cuál es el primer paso que puedes dar? Chuta. Pero acá fíjense que no es un gran paso, no tiene que ser una gran acción que trascendental, sino que tiene que ser un primer pequeño paso, un pasito de bebé que nos haga hacer algo diferente a lo que usualmente hacemos. Entonces, en este caso podría ser, voy a agendar, voy a anotar en mi celular, en mi agenda, en una aplicación, no sé, que por ejemplo todos los días voy a meditar media hora o que los días miércoles en la tarde lo voy a dejar libre para salir con la amiga, o algo que me permita de alguna manera ponerme a mí en primer lugar frente a los demás, de manera que, como dice la creencia potenciadora, mis necesidades son importantes y me preocupo por ellas. ¿Mm? Entonces, esa es la idea. Y por favor, sáquenle foto a esta tablita también, al igual que lo hicieron con las creencias limitantes. Bien, sigamos. Entonces, ahora vamos a armar grupos o pares, digamos, de 2 personas y vamos a asignarlos aleatoriamente a las salas. Em, una vez en la sala, cada persona del par, ¿no es cierto? Puede que, si somos impares, puede que algún grupo quede de a 3, ¿ya? Entonces, cada persona del grupo se toma unos minutos para identificar una creencia limitante que pueden usar como torpedo, ¿no es cierto? La lista que les dije que sacaran foto y responde las preguntas del cuadro correspondiente que también, por cierto, les sacaron foto. Luego, cada persona de este grupo de 2 o 3, ¿no es cierto?, lee su creencia limitante al compañero o compañera, quien le regalará de vuelta una creencia potenciadora.
que va a estar inspirada en esa lista que ustedes también le sacaron foto, o que se les ocurra a ustedes también, ¿ya? Para que puedan modificar su creencia limitante y transformarla en una creencia, por cierto, potenciadora. Después de lo anterior, cada persona del grupo se toma unos minutos con la nueva creencia potenciadora para responder las preguntas del cuadro correspondiente que también le sacaron una foto. Y el tiempo que tenemos para eso son 20 minutos. No sé si, y luego regresamos a la sala principal. No sé si hay alguna pregunta. También si quieren le pueden sacar foto a esto para tener las instrucciones. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá, ya sea del ejercicio que vamos a ir a hacer o de lo que conversamos anteriormente. A ver, en el chat dice, no hasta el momento, dice Katia. Gracias, Katia. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Tienen, entonces, somos 21. Hola. Vamos regresando. Me encanta la nutria que tiene Constanza. Hola. Una nutria así como cuando los niños pequeños juegan a no estoy, aquí estoy, no estoy. Bien, vamos regresando. En algunos grupos estaban muy apasionados conversando, así que fue interesante ir a darles una vueltecita. Bien, perfecto. Parece que ya estamos todos. Me gustaría escuchar un par de opiniones, cómo les fue. Un par de opiniones, escuchar o si me pueden escribir como quieran, les resulte más fácil. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Se lo habían planteado antes? ¿Lograron identificar algo? ¿Qué podrían rescatar de la actividad? Juliet dice, súper, sí, dice Juliet. Gracias, Juliet. ¿Quién más? Pues, ojalá abrir el micrófono, bueno, y si no, escribir. Ahí alguien levantó la mano. Antonio Martínez. Don Me Antonio. hizo, me hizo cuestionar hartas cosas, sinceramente, verlos de formas de distintas maneras, como visiones, más que nada. Cómo seguir adelante, más que nada. Como decaer y seguir adelante pensando en cosas positivas. También la experiencia estuvo buena, la pasé bien, hablé caleta. Para enseñar que había un compañero a una persona que conocía, entonces eso lo hizo más chistoso aún. Pero Puede sí, ser. sí, exacto. Así que gracias y esto buena esta reunión. Muchas gracias a ti, Antonio. Juliet, por favor, si puedes abrir tu micrófono, sería maravilloso. Oli, Olis. a mí me gustó mucho, fue divertido. ¿Ya? También me di cuenta de que me ayudó mucho, o sea, a plantearme de que tengo que ser más fuerte y también de que es algo que es una cosa que puede pasarle a muchas personas y no me tengo que sentir culpable por eso. Eso, gracias. Bien. A ti. Muchas gracias por el testimonio, querida Juliet. Acá dicen, Emily dice, me ayudó a identificar mis creencias potenciales. Maravillosa. Daniel dice, excelente, me hizo ver las cosas desde otro punto de vista y abrirme más hacia el resto. Bien, Daniel, súper bueno. Y Antonella me dice, fue agradable el hecho de encontrarle el lado positivo a creencias limitantes. Genial, muy buen punto de partida. Me quedo feliz por ustedes y por lo que lograron, así que muy bueno. Y acá dice, Katia dice, me tocó una persona que conoce el área donde me quiero especializar y saber o tener en cuenta un punto de vista de alguien con más experiencia. Benjamín dice, muy bueno el ejercicio, me ayudó mucho a plantearme algunas cosas que no había pensado. Excelente, Benjamín, excelente. Emily dice, mi compañera se fue. Bueno, pero ahí algo estuvimos interactuando las dos. Bien, muchas gracias por sus testimonios, su compartir. Así que sigamos.
a ver, esto, ahí está. Vamos a ir por avanzando, esto ya lo vimos. Bien. Bueno, ¿cómo afectan las creencias a mis decisiones? Era una de las preguntas, se las dejo ahí formulada. ¿Cómo afectan las creencias mis decisiones? Estamos hablando de una decisión muy importante, la cual es, ¿no es cierto?, elegir una carrera. Entonces, estábamos hablando de que existen factores internos y factores externos que inciden en la elección de carrera. Y ya hablamos de los internos, entonces es hora de hablar de los externos. En los externos encontramos los mitos. Y aquí es muy interesante, a ver, voy a ver en el chat qué más pusieron. Antonio F, no sé lo que es la F, me pillaste Antonio. Constanza, carita triste, y Joaquín pone una F. Ahí me pillaron. Es como decir un rest in peace, como Rayos. descansa en paz. Sí, es como eso. Gracias, gracias. ¿Ves cómo No, aprendo? estamos contentando a la compañera que había dicho que su compañero se fue. Ya se fue. Ya, Eh, perfecto. entonces es Gracias. como F. Eso, Todos los días se aprende algo. Muchas gracias. Bien, entonces en los mitos vamos a ver, vamos a derribar mitos, realidad o mito. Entonces, hay gente que nace sabiendo cuál es su vocación. O sea, mucha gente cree que ¿cómo se llama? Es así, se nace. Y esto, por supuesto, que es un mito. Entonces, definamos primero, ¿no es cierto?, qué es lo que es vocación, y en todas las definiciones que yo he revisado hay dos elementos esenciales, que son tener interés y las capacidades de una persona para realizar una actividad determinada. Muchos, ¿no es cierto?, nos dicen que es como un llamado interior, entonces, pero nos pasa que no lo escuchamos, ¿ya? Porque hay mucho en el entorno nuestro, en todos estos factores externos, o nosotros mismos, a través de estas creencias limitantes que hablábamos recién, que no escuchamos ese llamado, por así decirlo. Entonces, esto tiene que ver con la conciencia de cada uno, que la escuchemos, pero genuinamente, no a través de estos filtros de no puedo, soy malo para tal cosa, no soy capaz. Entonces, esta era la que decía Mahatma Gandhi, que la única tiranía que aceptaba era justamente la de su propia conciencia. Bien, entonces, otro de los mitos, la vocación no es un don, es una búsqueda. Perdón, seguimos en la misma. No es que uno nace con una vocación y eso hace que ya sepas qué vas a hacer. Encontrar tu vocación no es algo simple, ni es así instantáneo, hay que dedicarle tiempo y voluntad, ¿no es cierto? Y supone acciones que tenemos que hacer nosotros de manera individual y también de manera colectiva. Por ejemplo, preguntarle a gente con más experiencia, personas que a lo mejor estén ejerciendo la carrera o estén estudiando la carrera, o alguna de las carreras que yo creo me tincan, me parece, o a lo mejor no la conozco, pero le voy a preguntar para entender mejor. Entonces, a todo esto voy a pasar un comercial, en el sentido de que en Crisalia Coaching, en el canal de YouTube, hemos subido entrevistas periódicamente de profesionales jóvenes que tienen la ventaja de que hace poquito salieron de la universidad, entonces hace poquito que están ejerciendo y hace poquito que eran estudiantes. Entonces como que conviven estos dos mundos de no hace tanto haber estado en la universidad y hace no tanto tiempo estar ejerciendo. Entonces tienen una mirada bastante fresca de ambos mundos. Así que se los aconsejo. Y la idea justamente es que en la vocación podamos encontrar una actividad que nos comprometa, que podamos atribuirle un sentido y podamos disfrutar realizándolo. Entonces, encontrar en la vocación no es elegir una carrera solamente, sino que es un proyecto de vida, que es algo mucho más global y transversal. Y subrayo proyecto de vida más que elegir una carrera propiamente tal. Y por cierto que la vocación no es algo estático, va cambiando con el tiempo, producto de la madurez que tenemos y de las cosas que vayamos experimentando en nuestra vida. Y por eso hay muchas veces que ustedes pueden encontrar médicos que dejan de ejercer o abogados que se involucran en otras áreas como el marketing y muchos otros ejemplos de personas que habiendo estudiado algo, después se desarrollan en otro
Por ejemplo, yo soy partí de origen ingeniera civil industrial y hoy día me dedico a la orientación vocacional, que es mi pasión y que me da mucho sentido estar aquí con ustedes ayudándolos, ojalá a poder tener más recursos para elegir carrera. Debo elegir bien porque me definirá de por vida. Mito o realidad, mito también. ¿Ya? Porque muchos de jóvenes como ustedes, esta decisión la toman con bastante ansiedad porque piensan que es ahora o nunca, es blanco o negro, pero sin embargo, como muchas cosas en la vida, esto tiene muchos colores, tiene muchos matices, no es un extremo o el otro, hay situaciones intermedias. Entonces, cambiar no es necesariamente algo malo, o sea, si me cambio de carrera, porque no es necesariamente es que me voy a elegir y va a ser eso de por vida, no necesariamente una señal de debilidad e inseguridad. Entonces, elegir qué estudiar es una decisión importante, pero por eso mismo hay que pensarla antes de tomarla. Y la idea es que ustedes puedan elegir a conciencia, porque investigaron, porque compararon, porque descartaron, porque evaluaron si realmente les gustaba o no esa o esas carreras, y que también pensaron en si se veían trabajando en esa carrera, si la malla era o no de su agrado o de su afinidad, podríamos decir. Entonces, muchas veces aquí la idea es que ustedes puedan revisar en la malla de estudios, por ejemplo, y utilicen la regla del 80-20. ¿Qué quiero decir con esto? Que al menos un 80%, si no más, de lo que es la malla a ustedes les atraiga, les parezca interesante, porque nunca va a ser 100%, siempre va a haber un ramo, un profesor, una condición, algo que no les va a terminar de gustar y por lo tanto no va a llegar al 100, pero con un 80 o más estamos por muy buen camino como para elegir una carrera y en definitiva para elegir cualquier cosa en la vida. Lo importante es elegir una carrera que dé mito de realidad. Momento, sé que el dinero es importante, pero no puede ser la razón para elegir una carrera o descartarla. Entonces, es cierto que hay carreras que, ¿no es cierto?, tienen rangos salariales más altos que otros, ¿no es cierto? Medicina versus, no sé, técnico automotriz, pero claramente yo no voy a elegir una carrera u otra por lo bien pagada que pueda ser, ¿ya? Sí es un punto a tener en consideración. A ver, Antonio, dime. Sí, yo entiendo que todo esto no, es como algo importante, pero a la vez no hay que estresarse tanto por si fuera una única opción en la vida. Pero podríamos tomar en cuenta de que Chile en teoría puede ser un país un poco injusto, porque para elegir una carrera de que de verdad te guste necesitas unos ciertos puntos que serían en la PSU, ¿no? Ahí ya entra un poco de nerviosismo de cada persona, obviamente, diciendo como, ¿qué pasa si es que no logro a esa cifra? ¿Qué hago después? También que está el NEM, que serían por las notas, que eso también, si es que te fue mal en algunos años y quieres hacer, no sé, por ejemplo, doctor, el NEM te va a afectar sí o sí. Entonces, aunque uno quiera hacer realidad sus sueños, como que siento que Chile igual no lo está haciendo tan bien en ese ámbito. Ya, pero la pregunta sería... No, era recalcar eso nomás, de Ah, que ya. es difícil elegir una carrera que te guste sin ponerse como nervioso, ¿no? Como la única opción que tengo ahora es no equivocarme. Ya, perfecto, perfecto. Gracias, Antonio. Súper buena tu acotación. Bueno, lamentablemente o no, debo decirles que la vida no es justa. Perdón por la frase, pero si miramos a la naturaleza, por ejemplo, cuando están los terremotos, los tsunamis, los huracanes, los diluvios, que últimamente con esto del cambio climático nos afectan, sobre todo en este momento el hemisferio norte, nos damos cuenta que la vida no es justa, que los terremotos le llegan al rico, al pobre, al inteligente, al no tan inteligente, al que es pro
pro cambio climático y al que le da lo mismo. Entonces, lo único que sí podemos hacer en circunstancias de que no sea justo es que consideremos cuáles son las reglas del juego. No estoy validando que haya que dar una PSU ni que el NEM sea el criterio para evaluar, pero sí las reglas están de conocimiento público. Entonces es importante como parte de si tú quieres jugar con esas reglas o no, sí, estando en Chile. Esas son las reglas del juego. Entonces, ojo ahí con tenerlas en consideración, independiente que eh, nosotros estemos de acuerdo o no. Así que gracias, Antonio. Katia, creo que tienes levantada la mano. Hola, sí, era por lo que dijo Antonio. Uh-huh. eh, es uno de los miedos al menos que yo tengo, el hecho de, mis papás me permitieron tomarme un año para poder prepararme mejor para lo que es la PSU, pero es mucha la presión al saber que tengo como una oportunidad, porque tengo un hermano que también tiene que estudiar, entonces como es la oportunidad. Katia, te voy a intentar así como responderte con un comentario. Primero, es muy importante, y por eso también la razón de esta charla, es que ustedes se conozcan a sí mismos, como veíamos con el ejercicio de las creencias, preguntándote acerca de los intereses, de las aptitudes que tú puedas tener, cuáles han sido tus logros, como que eso te va dando pistas de qué cosas son las que realmente a ti te importan y de qué manera, desde qué perspectiva tú quieres contribuir a la sociedad. Ahora, por ejemplo, a lo mejor no puedes llegar a ser médico porque la carrera es muy cara, porque no tienes el NEM, porque el puntaje de la PSU, pero a lo mejor puedes empezar por otra área, puedes empezar por enfermería, por veterinaria, puedes empezar por tecnología médica, puedes ir acercándote desde otra perspectiva, quizás a la carrera de medicina si es que realmente después la quieres estudiar, porque podrían reconocerte ramo. O sea, si bien Katia, por ejemplo, tú podrías estudiar, voy a decir, siguiendo el mismo ejemplo, enfermería, pero tú quieres estudiar medicina después, y tú dices, tengo una oportunidad. Entonces, estudio enfermería y luego convalido esos ramos para estudiar medicina, pero incluso ya trabajando yo, porque yo misma me puedo costear los estudios de medicina después, o sea, ya no van a ser de responsabilidad de mis padres, sino que vas a recaer en mí, que yo ya tengo una profesión o una carrera que he estudiado anteriormente y de la cual puedo desarrollarme laboralmente, y eso me va a permitir poder tener después una segunda profesión, que es totalmente válido. ¿Mm? No sé si con eso en algo ayudo a contestar tu inquietud, Katia. Ah, Michelle dice, enfermería no se parece en nada a medicina, convendría más odontología en ese caso. Hay que revisar las mallas, hay que revisar las mallas como para comparar, porque depende de la universidad las formaciones que se den y anatomía es un ramo que tienen en tanto enfermería como medicina, por ejemplo. Entonces, habría que ver porque realmente puede ser que te convaliden algunos ramos. Entonces, desde esa perspectiva, ver cómo, por eso hay que investigar, hay que indagar, hay que conversar con profesionales como para entender, porque como ustedes bien saben, esta es una decisión importante, y al ser importante nosotros le damos la importancia. Y si le damos la importancia, entonces buscamos los recursos para ayudarnos a decidir, conversar con personas, venir a esta charla, revisar las mallas, abrirse a obtener información que les permita tomar una mejor decisión. Katia dice, sí, también lo he pensado, muchas gracias. Ya, perfecto. Gracias, Michelle, gracias, Katia. Sigamos. Bien,
lo importante, ¿no es cierto? Estábamos hablando del dinero. Lo importante es encontrar la forma de que en tu proyecto de vida puedas generar los ingresos que deseas haciendo las cosas que te interesen. Es decir, cómo yo de todas maneras no renuncio a la cierta comodidad que quiero tener, porque puede ser también que puedo ver el grado de empleabilidad que tiene la salida de una determinada carrera o de una determinada universidad, porque no es que deje de estudiar, no es que deje de estudiar una carrera por la empleabilidad que pueda tener, pero eh, tengo que estar consciente de cuál es el grado de empleabilidad o la salida que voy a tener para emplearme a la hora de ejercer. Michelle dice, estuve en enfermería y muchos entraban pensando en cambiarse a medicina por la convalidación. Al final se encontraban con que no convalidaban casi nada, por lo menos para efectos de la UCEP. Michelle, muchas gracias por la información. Justamente tiene que ver con que tú puedas mirar las mallas y de las universidades, porque hay, hay también orientaciones de ciertas carreras en que sí van a ser posible poder convalidar ciertos ramos y otras que no. Entonces va a depender de la carrera y de la universidad. Así que gracias, Michelle, por esa aclaración. Bien. Otro mito o realidad. Seguir el consejo de mis padres es lo más seguro. Ellos la tienen súper clara. Claramente es un mito, ¿no es cierto? Porque la decisión es tuya, no es de otras personas. Otras personas pueden opinar, pueden con muy buena intención, pero finalmente es eso, una opinión. La decisión es tuya. Entonces, y la responsabilidad recae en ti. Entonces, la idea es que te des cuenta que esa carrera la vas a ejercer por muchos años, o por lo menos por algunos años, y que entonces lo que elija va más allá de la tradición familiar o del consejo de tu familia, sino que en lo que tú realmente te interesa y lo que vas a disfrutar de hacer. Eh, ¿Alguien? ¿Quién está levantando la mano? Juliet, por favor. Sí, hola. Hola. Con este, ay, ¿cómo digo? En este caso a mí es lo que más a mí me afecta, porque yo quiero estudiar gastronomía, pero mi mamá me dijo que si yo me decidía, me iba a apoyar y todo eso, pero tengo la constante, no sé, preocupación de que al final ella va a ser la que me va a pagar la carrera y si no me va bien, siento que voy a, como, que me va a decir, te lo dije, y esa es como mi mayor preocupación. Eso. Gracias, Juliet. Gracias. Muchas gracias por plantear, por la confianza de contarnos lo que te sucede. Bueno, en ese caso, yo sugeriría que pudieras conversar con gente que está en el ámbito para que vieras lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo de ejercer, porque todas las carreras tienen luces y sombras, y va a depender también de la persona con la que converses. También es interesante ver cómo en el ámbito de la gastronomía en particular, ya que lo menciona, se está desarrollando a través de la mano de la tecnología. A ver, por ejemplo, eh, se están, ¿cómo se llama?, desarrollando nuevas dietas conforme a las sustancias que nosotros tenemos como seres humanos eh, que nos nutren mejor. Entonces están haciendo dietas en un sentido no de adelgazar, sino de alimentarse bien, correctamente, que son mucho más adecuadas conforme al biotipo que tú tienes. Entonces la gastronomía va de la mano de la tecnología, entonces puedes ir sumando cosas y ir mirando qué es lo que qué institución, universidad o instituto profesional sería la más adecuada para que tú te pudieras desarrollar de la mejor forma. Entonces es interesante mirar las mallas, conversar con personas y ir por tu cuenta también a lo mejor instruyéndote. Por ejemplo, uno de los chicos que yo le hacía coaching hace un tiempo atrás se metía a un cuanto curso de emprendimiento había gratuito. Entonces, él, ¿cómo se llama? Por ejemplo, tenía
compraba, no sé bien, ahí a ustedes a lo mejor me pueden ayudar, pero compraba como páginas, no, hacía páginas de Instagram, los dejaba con una cierta cantidad de seguidores y después las vendía. Entonces, como que iba generando sus propios ingresos. Antonio, dale, ayúdame. Perdón, no la puedo ayudar, está sola esta vez. Ah, Ah, no, mentira, pero hablando en serio, me tengo que ir. pucha, qué Eres- poco. se nos va un grande, no, mentira, pero ya, eso nomás era para dar información nomás. Sé que a nadie le importa, nadie le interesa, pero es para darle información. Está bien, Ya, muy eso bien. nomás. Me gustó mucho. Gracias, Antonio, que estés muy bien y Dale, gracias ya por sígame en participar. Instagram, no mentira, ya, nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao. Ya, igual, chao, gracias. Ya, y eso, perfecto. Ya, me voy a apurar porque estamos en la hora. Bien, entonces, la idea es que no nos dejemos como influir por otros, o sea, está bien, tomémoslo a bien, los consejos, las orientaciones, pero nuevamente no constituyamos la influencia en una obligación, sino que en una información que nos complementa la decisión que vamos a tomar, ¿m? Pero no en algo impuesto. ¿Ya? Cambiar de carrera es sinónimo de fracaso. Por cierto que no. O sea, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y puede cambiar de parecer si de pronto la carrera que escogió por a veces motivo no era la correcta para esa persona. Entonces es tomar conciencia y caer en cuenta y enfocarse realmente en lo que nos apasiona. Todo lo que, porque en definitiva todo lo que estudiamos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, nos sirve como aprendizaje para la vida, ¿ya? Y encontrar una vocación no es fácil, pero tampoco es imposible. Bien, ya estamos llegando a la hora, así que no sé si tienen 5 minutitos más o damos por concluida la charla. No sé cómo están las personas que están, ¿pueden quedarse 5 minutos más? ¿Cómo están? Yo sí puedo, dice Katia. Y yo, Emily, también dice Daniel, sí, y yo me tengo que ir. Beverly, muchas gracias por venir. Benjamín dice, sí, sin problema, yo igual. Muchas gracias. Bien, entonces voy a intentar ser más rápida. Bueno, los amigos también son una influencia y en el fondo lo que queremos decir acá es que si bien con los amigos nos identificamos y tenemos un sentido de pertenencia y con ellos compartimos muchas experiencias y emociones, ¿no es cierto? Son solo eso, son una influencia, pero no porque todos nuestros amigos se vayan a estudiar gastronomía, por decir algo, yo también me voy a ir a estudiar gastronomía, sino que en el fondo tengo que sincerarme conmigo mismo y ver si realmente lo que el resto de mis amigos van a hacer es lo que yo quiero para mí, porque el que va a vivir consigo mismo soy yo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que tome una decisión que sea la más adecuada para cada uno, valorando, como dice ahí, sus propios deseos e intereses. Y por cierto, está también lo económico, que hay que considerar los costos de las carreras, ¿no es cierto? Cuánto cuestan estas carreras, si tienen valores muy elevados, si ustedes cuentan o no con gratuidad, si tienen acceso a becas. Les paso el dato que hay un sitio web que se llama porunacarrera.cl, que es como el Google de becas, en el cual pueden encontrar un sinnúmero de becas de instituciones como cajas de compensación, municipalidades, fundaciones, universidades, etc. También considerar los sueldos de los profesionales, ¿no es cierto?, de determinada carrera. Y también está lo que tiene que ver con la familia, por cierto, ¿no es cierto? Aquí en una imagen humorística dice, queremos que estudies lo que te haga feliz a nosotros, que resume un poco lo que a veces pasa con la familia, que creen que por la edad que ustedes tienen no tienen la suficiente madurez para tomar una decisión, entonces muchas veces de manera voluntaria o involuntaria eh, terminan diciéndoles lo que efectivamente tienen que estudiar, porque es por su bien que ellos se los dicen, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que siempre respeten los intereses, los pensamientos y las decisiones de ustedes, que en el fondo está bien que ellos se interesen, está bien que ellos quieran dar una orientación, pero finalmente son ustedes los que van a vivir su propia vida.
Bien. Y en el aspecto sociocultural, ¿no es cierto? Ya como decía Antonio que se retiró, estamos en Chile y que hay ciertas condicionantes culturales que son propias de nuestro país. La idea es justamente que también tomemos en consideración estos aspectos. Muchas veces hablamos de carreras que en nuestra cultura tienen un prestigio social, como puede ser medicina, ¿no es cierto? Derecho, tal vez ingeniería. Entonces, cuando uno es bueno para las matemáticas, te dice estudia ingeniería, o cuando uno tiene buenas notas, te dice estudia medicina. Como que hay ciertos estereotipos que hacen que digamos, se dé más importancia a ciertas carreras que otras, ¿no es cierto? Porque son mucho más aceptadas socialmente, no así en muchos casos las que están relacionadas con las humanidades y la filosofía. Entonces la opinión y las concepciones del entorno social van a influir sobre la decisión que ustedes puedan tomar y por tanto tienen que ser conscientes de aquello. ¿M? Y para poder rebatir muchas veces estas decisiones, tienen ustedes que informarse acerca de las carreras, sus mallas, conversar nuevamente, volvemos a lo mismo, conversar con personas que estén estudiando o estén ejerciendo esa carrera, de manera que ustedes puedan tomar una decisión mucho más informada. Y como reflexión final, proponerles algunas preguntas que tienen que ver con este desafío, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es para ti, ¿no es cierto?, la elección de una carrera? ¿Qué factores influyen más en ti para elegir una determinada carrera y no otra? ¿Aceptarías que otra persona decidiera la carrera que vas a estudiar? Después de lo que hemos conversado el día de hoy en cada uno de los factores que nos afectan para tomar la decisión. Y bueno, decirles que los intereses son el motor de ustedes. Si ustedes tienen intereses, eso va a pasar por sobre las capacidades que puedan tener el día de hoy respecto del desarrollo de alguna área ocupacional. Entonces, eso va a permitir que ustedes generen la habilidad que necesitan para llevar a cabo algo que les interesa. Entonces, por último, decirles que es muy importante aclarar que la decisión es de ustedes y solo de ustedes, y por eso lo subrayo. La decisión es tuya y solo tuya. Así que, bueno, ahí les dejo una reflexión. No soy un producto de mis circunstancias, soy un producto de mis decisiones, lo dijo Stephen Covey. Y decirles que tenemos como Crisalia Coaching, tenemos estos servicios que tienen que ver con un programa individual y un programa de coaching grupal, que lo que hacen es ayudarlos a conocerse mejor, descubrir sus talentos, identificar estas creencias limitantes que veíamos hoy día, explorar su propósito y tomar decisiones respecto a la carrera a elegir. Todo esto apoyado con test, que además los test son un servicio aparte, que están de manera online, donde ustedes pueden conocer cuál es su personalidad, identificar de mejor manera sus intereses, sus aptitudes, sus inteligencias múltiples y sus estilos de aprendizaje. Y eso ustedes lo llenan de manera online y después se les entrega un informe con los resultados, donde se les propone algunas opciones de carrera a estudiar. Y por último, decirles que a fines de octubre vamos a lanzar un curso de orientación vocacional completamente online, y si ustedes dejan sus datos en el chat, queda reservado para ustedes con un 20% de descuento, y esto va a ser a fines de octubre que vamos a lanzar el curso. Así que si a alguien le interesa, nos puede contactar. Aquí están los datos, ahí está el WhatsApp, el fanpage de Facebook, Instagram, LinkedIn, ahí está el canal de YouTube, donde por cierto pueden ver la entrevista, el correo electrónico y el sitio web de Crisálida Coaching. Así que disculpe interrumpirla, dice Daniel, pero la grabación nos la van a mandar al correo. Muchas gracias, muy interesante. Sí, las vamos a mandar al correo justamente, así que les doy las gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta. Ahí, muchas gracias, dice, por su ayuda, Emily. De nada, gracias a ti por participar, aunque tu compañera se fuera. Así que gracias a todos por la participación.
y que les vaya muy, muy bien. Así Chao, que muchas cualquier cosa, gracias. chao. Chao, que estén bien. Chao. Adiós. Chao, Adiós, gracias. chao, chao. No, muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, gracias. Chao, 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 Constanza. Gracias por la charla y la actividad, dice Antonella. Constanza, muchas gracias. Emily, chao. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, Daniel.